Como director, he trabajado junto a John Rydberg en la obra Extremes, que ha representado a España en el Input de Sydney de 2012, que fue seleccionada por el Cairo International Film Festival y por la Seminci de Valladolid, y ha obtenido 11 nominaciones a los premios Gaudí. También ha trabajado en telefilmes, como con Desclassificats en 2013, y el crédito para Televisión Española y TV3. En teatro ha dirigido Mentirosos, de Anthony Nilsson, Por los pelos, de Paul Porner, Oscar, Una maleta, dos maletas, tres maletas, de Claude Magnier, y ha producido numerosos espectáculos. Ha sido premiado al mejor actor de la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña en 1993, premio Butaca en el 97, premio BCE en el 2003, Festival de Cine Ibérico en 2003, de Aranjuez en 2003, en el World Festival de Houston, premio especial del jurado por Desclasificar. El currículum, ya te digo, que me ha impresionado, Abel, y te doy la bienvenida. Y ahora paso a leer brevemente también un currículum de Cayetana. Cayetana es licenciada en Arte Dramático, creo que por la RASA, corrígeme si me equivoco, y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Debuta en Televisión Española con la serie Segunda Enseñanza, mientras trabajaba en la Compañía Nacional de Teatro Clásico a las órdenes de Adolfo Marsillac. En cine destaca como actriz en Historias del Cronen, Más que amor frenesí de Bardem, Albacete y Mencas, Todo sobre mi madre de Almodóvar, El abuelo de Garci, por lo que fue premio del Círculo de Escritores Cinematográficos, y últimamente en El Crack Cero de Garci, estrenada el pasado año. Ha sido un premio a la mejor actriz en la Mostra de Valencia, nominada a los premios Goya, y normalmente la solemos ver bastante por televisión, como presentadora en versión española. La hemos visto en La Resistencia, en El Hormiguero y en un papel maravilloso en el Ministerio del Tiempo, del que creo que estará muy orgullosa. Yo soy ministérico, ¿eh? Me parece fenomenal, es lo mejor que puedes hacer. No se puede vivir sin ser ministérico. En teatro destacó como protagonista en Fuegos, sobre un texto de Marguerite Yourcenar, dirigida por Josep Maria Pou, del que tuvimos ocasión de ver en el Teatro Romea recientemente, viejo amigo Cicerón. Bienvenida, Cayetana, y gracias por recibirme el otro día en el teatro, ¿eh? Muchas gracias a ti por tu libro. Gracias. Voy a dar comienzo leyendo unas palabras de la dramaturga Emma Riverola. Hoy vamos a hablar de Puertas Abiertas, un texto de la novelista y periodista Emma Riverola, que en el año 2015 escribió en el Periódico de Cataluña. Mientras las calles respiraban pánico, impotencia y perplejidad, en Twitter empezó a circular un hashtag Puertas Abiertas. Ese es el germen o lo que da comienzo al conflicto de la obra. Entonces nos encontramos en un escenario que es el piso de Julie, interpretado por Cayetana, que ofrece su residencia para cualquier persona que se haya quedado sin un lugar de residencia en el momento del peor momento de los atentados de París. En ese momento entra Ayub El Hilali, que es que interpreta a Farouk, y se produce el conflicto y la acción dramática entre los dos personajes. He leído que Abel Folk dice que el teatro debe mover emociones y provocar debate, entre otras cosas. ¿Qué me decís a este respecto? Uy, no se le oye ahora a Abel. Madre mía. Ahí. Ahí, muy bien. Ahora sí, ¿no? Vale. Sí. No, yo estoy perfectamente de acuerdo con el señor que ha dicho eso de que el teatro debe generar debate. Sí, yo creo que el teatro
el teatro tiene también una función de entretenimiento, ¿no? Yo creo que el teatro que divierte ya es meritorio. Divertir de una forma interesante ya me parece bien. Pero el teatro se convierte en algo más cuando además consigue mover emoción, consigue mover pensamiento. Y si con ese movimiento consigue que salgamos del teatro un poquito distintos de cómo entramos, ya se convierte en un instrumento no solo cultural, sino incluso terapéutico, ¿no? y necesario, yo creo. Pues bueno, yo creo que esta función está muy dentro de ese tipo de teatro, ¿no? Ese tipo de teatro que lo que pretende es hacer que nos planteemos cosas y que nos preguntemos qué sentimos o qué pensamos o qué opinamos sobre cuestiones que para el ser humano son importantes. En el caso de Puertas Abiertas, además, se genera una cosa que para mí es muy excitante y muy emocionante, que es un teatro tremendamente oportuno, que habla de cosas que suceden hoy y aquí. Como muy bien cuenta Emma Riverola, el espectáculo nace a causa de un hashtag. Un hashtag es algo que se inventó hace muy pocos años, con lo cual no podría haber sucedido en ninguna otra época de la historia. Yo creo que el teatro cuando habla de cosas, digamos, eternas de la humanidad, Shakespeare habla siempre de cosas muy importantes, ¿no? La tragedia griega habla siempre de cosas muy importantes, pero tiene el problema de la oportunidad, es decir, son cosas que se escribieron hace muchos siglos y que ahora son o no oportunas o son o no pertinentes porque tienen esa dimensión de profundidad humana que nos afecta a toda la humanidad en todas las épocas. Pero cuando además el teatro incide en algo que nosotros hemos vivido de cerca, es decir, desgraciadamente hemos sido víctimas de atentados terroristas en los últimos 10, 20 años en todo el mundo prácticamente, y atentados muy dolorosos, muy sangrantes, que los hemos sufrido, los hemos padecido y los hemos reflexionado, los hemos digerido en primera persona, porque nos han tocado de cerca a muchos de nosotros. Y yo creo que yo cuando leí el texto, eso es lo que me parece un muy buen texto. Emma es una magnífica escritora y escribe, además es una mujer que escribe todos los días en un periódico y eso le ha dado un oficio y una agilidad escribiendo y una capacidad de concreción y de precisar lo que quiere contar extraordinaria. Pero lo que me impactó más de ese texto es que ese texto dialogaba muy inmediatamente con emociones vividas por mí mismo durante nuestros atentados. Y eso me hizo pensar que estaba ante un texto muy excepcional, es decir, no cumple solo con el mandamiento filosófico del teatro de hablar del ser humano en general, sino que habla de nosotros, de los seres humanos de esta época, que hemos vivido estas cosas, que hemos sufrido esas cosas y que hemos padecido y reflexionado sobre esas cosas. Eso para mí lo convirtió en algo extraordinario. Y además habla de un conflicto, que es ese conflicto que estaría bien que algún día lo discutiéramos abiertamente sin problemas, ¿no? que es qué está pasando en el mundo para que permita que haya un grupo social contra otro grupo social haciendo esas cosas que yo creo que ningún libro sagrado ha pedido, ha demandado a sus fieles, ¿no? Es qué ha ocurrido, qué hemos permitido en nuestro mundo para que suceda lo que está sucediendo en cuanto a esa relación terrible, perversa entre catolicismo y islam, ¿no? Es esa cosa que nos ha puesto en esta situación que los dos personajes de esta función ejemplifican y personifican de una manera muy brillante. Me callo porque me estoy enrollando mucho. Clara, ¿tú qué piensas del texto cuando lo leíste, el libreto? ¿Cuál fue tu primera reacción? Pues mira, siempre cuento esta anécdota que creo que es muy elocuente, ¿no? Cuando me llamó Abel, yo venía de hacer una gira muy larga con El malentendido de Camille, que había coproducido con el Centro Dramático Nacional, después había hecho Hedda Gabler también coproduciéndolo, con giras muy largas, había estado con Fuegos,
y no quería hacer teatro en un tiempo, la verdad, por no salir de mi casa, por no faltar de casa. Estaba un poco cansada y bueno, Abel me llamó, dije, pues mándame el texto, pero no tengo yo muchas ganas de salir de gira ni de estar haciendo teatro, pero bueno, me lo mandó y le dije, ostras, pues va a ser que sí, que quiero hacerlo, porque es un texto, me interesó mucho lo que contaba, desde dónde lo contaba, la inteligencia emocional de la autora. Luego me habían hablado muy bien de Abel Folk como director, yo había coincidido con él como actriz, hemos trabajado juntos, pero no me había dirigido y entonces me habían hablado muy bien de él, que era muy interesante. Y a mí esta cosa, lo que más me seduce del mundo, a mí es la parte intelectual, la bondad también, sin duda, la sensibilidad, pero la parte intelectual de la gente, el trabajo personal en crecer intelectualmente, eso me gusta y la verdad que estoy muy contenta de haberle dicho que sí, porque está siendo un trabajo importante para mí, la verdad, desde todos los planos. Estoy desarrollando un trabajo distinto a lo que he hecho siempre. Es un texto muy contemporáneo que me permite adquirir un vuelo que tiene que ver conmigo. Venía eso de Camus, de Ibsen, de Margaret Yourcenar, ¿sabes? De textos bueno, pues asumidos, pero no integrados de una manera tan natural como puedo integrar este, porque tiene mucho que ver conmigo, aunque el personaje esté alejado, pero tiene, por contemporaneidad, tiene que ver conmigo, ¿no? Y entonces me permite ir de un lado a otro emocional e intelectualmente de una manera que no lo he hecho nunca, ¿no? Y salgo ahí, es 1 hora y 20 en el escenario sin meterme dentro y que lo único que hago es intentar volar en esa trascendencia que tiene la liturgia del escenario y la liturgia de la palabra y el poder de la palabra, cómo es capaz de transformar y el saber que tienes un buen texto, pues te hace salir ahí sabiendo que vas a crujir el corazón del espectador, la cabeza, y eso es muy bonito. Bueno, eso da sentido a mi vida realmente, ¿no? Y es curioso que es la ópera prima de Emma Riverola, ¿verdad? Sí, Es un la verdad que sí. poco... Y además todavía no la ha visto mucha gente de nuestro círculo intelectual, pero los pocos que la han visto, que es gente en la que confío mucho o que la han leído, como Isabel Coixet o Paula Ortiz, o gente que me ha dado una opinión así, que han dicho, ostras, es que es un textazo que entonces he dicho, ostras, pues no voy desencaminada, ¿no? Porque claro, no deja de ser tu opinión. Bueno, tu opinión, la de Abel, por supuesto, también, y la de todos los que hemos coincidido, ¿no? en estar en ese espectáculo, pero bueno, no deja de ser una apuesta personal y creo que estamos bien encaminados. La dirección de Abel es muy interesante, me interesa mucho lo que ha visto ahí, ¿no? Porque es un texto muy realista de tono y él ha hecho una cosa muy conceptual, muy mágica, muy poética, que contrasta y entonces es un realismo mágico que me parece muy bonito para el tema que toca, ¿no? Que no es un tema, son muchos, pero... Mucho, sí. Mm, Sí, es un, digamos, un carrusel de emociones, el sí, texto, desde el principio hasta el final. sí, sí. Lo curioso es que, como decía Helen Mirren en el discurso del teatro de este pasado día 27, que era un periodo muy difícil para el mundo del espectáculo, para todos los artistas y técnicos, etcétera, y para las mujeres que han luchado por esta profesión tan estigmatizada por la inseguridad económica. ¿Cómo habéis podido desarrollar este trabajo en medio de una pandemia? Que además se había interrumpido, ¿no? Según Sí, dijo Gloria, se sí, estrenó cerca sí. de Barcelona, ¿no? A ver, estábamos ensayando esto para estrenar hace un año en el Español de Madrid. Ahí nos llegó la pandemia en mitad de los ensayos, tuvimos que dejarlo todo. Creo que nos pilló de tal manera que de hoy para mañana nos dijeron, de una tarde nos dijeron, mañana no podéis entrar en la sala de ensayos. Creo que, por ejemplo, unas zapatillas de Cayetana se quedaron en la sala de ensayos durante meses. Ahí se quedaron. No Sí. pudimos ni entrar a buscar las zapatillas, se quedó todo cerrado, o sea, nos lo cerraron ya. Y ahí nos fuimos y tuvimos que pararlo pues eso fue en abril, ¿no? En marzo. Eso fue, estrenábamos en sí, hace un año. Eso fue en marzo. El 12 de marzo. El 12 de marzo fue ese día.
Pues desde ahí tuvimos que pararlo todo, luego ya la cosa se empezó a relajar a partir del verano y decidimos cambiar de estrategia y montarla para estrenar de gira, que estrenamos yo creo que en octubre, ¿no? Primeros de octubre. 18 de octubre. El 18 de octubre estrenamos de gira, hemos estado girando el espectáculo hasta ahora, que bueno, que es distinto, es raro, porque no hemos tenido la oportunidad de poder hacer la función muchos días seguidos, que eso es lo que le va muy bien a un espectáculo para que coja solidez y tal. Pero bueno, yo estuve en Zaragoza hace 15 días viendo la función, que estuvisteis ahí 3 o 4 días, y ya se lo dije a los actores, digo, joder, es que ya no tengo más cosas que deciros, la función está perfecta. Están muy, muy, muy bien, están muy en el sitio. Creo que lo que yo les he propuesto es difícil, porque no permite soltarse. Como decíais muy bien, es una función que transita casi sin solución de continuidad, digamos, ¿no? O sea, por corte transita de la emoción al discurso intelectual y vuelve a la emoción y vuelve al discurso intelectual, sin tránsito. Y eso es muy difícil de hacer, porque si nos regodeamos en la emoción mucho, luego cuesta mucho recuperar eso para irnos al discurso intelectual. Y si nos ponemos muy trascendentes con el discurso, luego cuesta mucho conseguir emocionar con eso, ¿no? Por lo cual, encontrar el tono justo era difícil. Y la verdad es que lo que vi en Zaragoza estos días me hizo muy feliz, porque, a ver, yo soy bastante crítico conmigo mismo, nunca me gusta casi nada de lo que hago. Yo como actor no acostumbro a ver mis trabajos porque me pongo muy nervioso y no me gusta lo que hago. Pero debo decir que esta vez, con lo que vi el otro día, estoy muy feliz. La función está muy bien, está muy madura. Creo que lo que hemos hecho entre todos, el equipo es muy importante, ¿eh? En el teatro, el director es una figura importante, pero contamos con equipos muy grandes. Hay mucha gente trabajando en esta historia y estoy muy feliz con el trabajo de todos. Creo que hemos hecho un espectáculo muy contemporáneo, muy contemporáneo, que sirve, creo que de una manera bastante adecuada, el texto que nos ha regalado Emma. Entonces, bueno, creo que llegamos a Madrid, finalmente llegamos a Madrid, porque estrenamos esta semana en Madrid y llegamos a Madrid bien. Es que creo que este cambio de planes que nos ha provocado la pandemia finalmente, pues no le ha ido mal al espectáculo para que lleguemos aquí tal como vamos a llegar, ¿no? La verdad es Volvéis que... al español, ¿no? Volvéis. Sí. Estrenamos en el español. Cayetana, ¿cómo te preparaste un personaje tan complejo como el de Julie? Un personaje que a veces es hipócrita, otras veces digamos que es víctima, porque además también sufre maltrato. ¡Ah! ¡No lo cuentes! Perdón. Bueno, me imagino que lo habrán visto todo, ¿no? Porque los que estamos aquí lo hemos visto todos. Yo creo que sí, lo habrán visto. Sí, bueno, no sé. No hay que contarlo por si acaso alguien... Pues acaso, de acuerdo. Sí. Vamos a contarlo, pero con así, ¿no? Porque Sí. me parece que son giros de guión que son muy sorprendentes y que te colocan en otro sitio, ¿no? Pues es un personaje complejo, sí. Precisamente porque es un personaje muy inestable, muy vulnerable. Que yo he intentado transitar pues siempre dentro de la vulnerabilidad, de la risa al llanto constantemente, una persona que está rota, frágil y pasea por su vida de esa manera, ¿no? En una noche como esta, en la que hay miedo, en la que se presenta este chico que la llena de conflicto interno, de contradicción y de temor, y pues he intentado que ella esté frágil, esté rota, siendo una persona entera, porque a base de dolor se ha endurecido, pero a la vez puede romperse en cualquier momento, es frágil, y eso hace que pueda ir dando bandazos de un lado para otro, pero siempre dentro de una cosa contenida, excepto en momentos concretos, ¿no? No sé, me he dejado llevar un poco me he dejado llevar al ir construyendo el personaje por mis propias emociones, por cómo yo entendía a Julie dentro de ese texto, dentro de las indicaciones de Abel. Claro, yo soy muy respetuosa con quien me tiene. Hay que decir que sí, que muy respetuosa.
No, Cayetana es una actriz espléndida que todos lo sabemos, es evidente, pero además es una trabajadora muy gustosa. Es decir, para un director tener un buen actor como material de trabajo y que además ese buen actor confía en lo que el director le propone, y no solo confía, sino que lo elabora y lo trabaja y te lo devuelve corregido y aumentado y multiplicado, se convierte en uno de los trabajos más emocionantes del mundo. Y aquí se ha producido, es decir, Cayetana me ha regalado su talento durante las semanas que estuvimos ensayando a la hora de ponerse al servicio de la idea del espectáculo que queríamos hacer y de cómo creíamos que tenía que ser Julie. Y hay una cosa que le planteé a Cayetana muy, muy, muy en el inicio, era que es un personaje que no lo podíamos hacer como lo veíamos el primer día que lo leíamos. Es decir, hay una primera lectura del personaje que te propone una serie de cosas, pero a partir de que vas leyéndolo y vas conociéndolo en profundidad, te propone cosas contrarias. Tiene algo, este personaje, de las grandes mujeres de la tragedia griega, que viven con una cierta... Yo creo que lo que las define es que viven con la fatalidad encima. Esa fatalidad, pues en Antígona ella no puede pactar con la injusticia, digamos, ¿no? Hay algo ahí que le impide eso y prefiere morir antes que soportar la injusticia. Por ejemplo, a Julie le pasa una cosa que a mí me parece muy, muy interesante como personaje, que es una mujer que está rodeada de motivos para sufrir miedo. Y ella ha entendido que ese miedo puede acabar condicionando su existencia. Y en el momento en que el miedo está en su máxima expresión, que es esa noche de los atentados, en que hay gente muriendo por París y todo está muy complicado, a ella, por su propia situación personal, que además se suma a ese miedo, se le plantea la posibilidad de, como un cruce de caminos, ¿no? Se le pone la posibilidad de ir o voy hacia protegerme de los peligros de esta noche, pero esto posiblemente va a provocar que yo el resto de mi vida voy a vivirla protegiéndome, es decir, voy a perder mi libertad porque mi propio miedo no me va a permitir ser libre, voy a tener que esconderme y protegerme del mundo, o bien abro mis puertas, ahí está la simbología del título de la obra, abro mis puertas para que entre lo que sea por esas puertas, que puede ser peligroso, que me puede llegar incluso a costar la vida, es cierto, pero por otro lado me proporcionará la sensación de que yo no viviré condicionada por eso. Eso es muy complicado, eso es realmente es de una elaboración sentimental e intelectual muy compleja. Es una gran mujer esta mujer, porque realmente ella es culta, es una mujer inteligente que es capaz de entender lo que le sucede y de analizarlo. Y a partir del conocimiento y del análisis decide asumir el riesgo de no encerrarse en un caparazón. Y eso era muy complicado de hacer y ahí era donde yo le proponía a Cayetana que fuéramos despacito descubriendo esas cosas que tiene esa mujer, ¿no? Que incluso cuando parece feliz, cuando está contenta, cuando está risueña, etcétera, debajo de esa capa siguen estando todas las demás capas, la capa de la inseguridad, la capa del miedo, la capa de la ternura, todo eso tenía que estar durante toda la función y eso era lo complejo. Y decir que yo no creo que yo hubiera imaginado una Julie mejor que la que tengo. Cuando empecé a soñar con este texto y con este espectáculo. Muchas gracias, Superdire. Gracias, cariño. Gracias. Pero, Abel, ¿no resulta más complicado o resulta más fácil dirigir digamos, a una estrella como Cayetana? Vaya, porque ella tiene un bagaje tremendo. Sí. A ver, yo he dirigido a muchos actores, he tenido la suerte de dirigir actores buenos algunas veces, y bastantes veces, vaya. Y trabajar con actores buenos siempre es fácil, siempre es fácil. Y Cayetana, a ver, es una estrella porque lo dices tú,
pero, Hombre, pero para en mí la, lo es. en la sala de ensayos es una actriz como cualquier otra, es una actriz buena, trabajadora, disponible, que aporta todo lo que tiene, que es un enorme talento. Entonces, o sea, todo lo negativo que podría tener la palabra de Estrella en Cayetana, en la sala de ensayos yo no lo conozco. Eso, yo conozco a la Cayetana, buena actriz, trabajando conmigo de forma generosa. Gracias. Ya que ha sido muy, muy agradable, de verdad, mucho. Qué bien. Pero lo que sí es cierto es Con que, Estrella, Miguel, yo sé que lo has dicho con una acepción positiva, hombre, pero claro, claro, que realmente parece que se suman. Mira, ahora que hablamos de prejuicios, es algo que me gusta contar, ¿no? Respecto a los actores, que hay determinado, con las actrices, determinado prejuicio de como si fuéramos a ser volátiles, caprichosas, en todo el mundo, ¿no? Un poco, ¿sabes? Como, bueno, no lo sé, a lo mejor hay alguien así que yo en mis compañeras no reconozco y yo al ser hija de actores quizá piso una realidad mayor, porque lo que he vivido es efectivamente los aplausos y los premios, pero también la inestabilidad y las angustias que tiene la incertidumbre de este trabajo, y eso me ha dado una relación con la realidad brutal, y he nacido ya, he crecido con ese conocimiento. Y me parece además que nuestra industria, nuestro oficio aquí en España no construye estrellas, construye actores, ¿no? Realmente creo que las estrellas tienen más que ver con un sistema económico y de industria distinto que provoca, no, nosotros somos más a pie de calle y somos gente muy asequible y con vidas muy normales y lo que creo sinceramente es que hay un profundo desconocimiento de lo que es nuestra profesión y los actores somos las personas más disciplinadas de la tierra, si no sería imposible hacer puertas abiertas, es imposible. No te da la voz, no te da la cabeza, no te da, no te da el cuerpo, no te da para tener esa responsabilidad de ese abismo encima del escenario en pelotas, emocional e intelectualmente, ¿no? Somos gente muy disciplinada. Lo mismo le pasa a los músicos. El arte es una historia de superación siempre. No hay otra manera de llegar al resultado que con horas y horas y horas y horas de esfuerzo detrás. Cuando tú veas un éxito en alguien es que tiene mucho trabajo detrás. A lo mejor hay éxitos más endebles que se caen por su propio peso, pero el éxito sostenible, el vivir de esto, el poder vivir más o menos bien, el tener un reconocimiento, significa que hay muchas horas de esfuerzo detrás. No hay otra manera de hacerlo. Y entonces creo que hay un profundo desconocimiento de nuestra profesión, que yo desde mi activismo cultural, desde mis programas culturales y desde mi actitud intento hacerlo llegar, por respeto a mis apellidos además, que es mi mejor legado, porque realmente hay un profundo desconocimiento y eso da lugar a prejuicios, sobre todo más con las actrices que con los actores, con esa cosa como voluble, caprichosa y no se sabe qué, de llegar tarde o de no aparecer o de estas cosas que no sé en qué momento ha sido eso, porque realmente yo no conozco, yo mis compañeros lo que veo es todo lo contrario siempre, ¿no? Pero bueno, en algún momento habrá pasado para que eso esté ahí, pero realmente no es lo normal, no. Y son prejuicios que hay que terminar con ellos, porque bueno, yo entiendo que la gente lo que ve es la alfombra roja, es el tacón, es el vestido largo, es la fiesta, pero lo que hay que ver son las horas de rodaje y entre cajas y los ensayos y lo que significa estar con una vida un poco monacal, concentrado en que tienes una función de teatro. Un personaje es un así poco- como el que vimos, un personaje como el que vimos el otro día, no se construye con volatilidad, se construye desnudando el alma y entregándose, porque hay tantos matices, sobre todo en Julie, tantos matices, tantas emociones, y a la misma vez, como decía Abel, también teniendo en cuenta que hay un discurso intelectual que hay que transmitir, y unir esas dos cosas, eso es realmente complicado. Y no se puede hacer si no hay un trabajo de reflexión, trabajo disciplinado, un trabajo de esfuerzo personal para desnudarse. Yo, ese carrusel de emociones que yo vi en ti el otro día, eso no es casualidad, eso es producto de mucho trabajo. Eso sí. Y de tirarte un poco a la piscina, ¿sabes? De estar dispuesto a todo, ¿no? No, yo creo que la interpretación te da esa opción y es muy bonito ver lo que provoca en ti, el primero en ti y en los demás. Lo que sí es cierto es que yo esa noche vi una Cayetana muy distinta.
una Cayetana a la que no estaba acostumbrado. Una Cayetana que practicaba un teatro, voy a decirlo, más físico en algunos momentos, ¿verdad? Y no sé si eso partía de la dirección o se fue incorporando. Hombre, es parte un poco del trabajo de equipo, ¿no? De lo que Abel me pide, lo que yo le voy dando, lo que él me pide sobre lo que yo le doy, sobre lo que yo le doy sobre lo que él me pide, es un poco, claro, y con mi compañero también, porque en realidad, pues también pues con Ayub, claro, estás a hora y 20 y se crea pues un acto muy íntimo al final, porque estás... Y más te vale entenderte, porque como no te entiendas, es que no hay quien sostenga eso, ¿no? Menos mal. Claro. Pues a mí me preocupaba mucho a ver a quién íbamos a poner en el personaje de Faruk, porque realmente te ves con año y medio luego de proyecto con alguien con el que no te entiendes intelectualmente o emocionalmente, ¿no? Bueno, y se va construyendo realmente. No sé, yo a ese vuelo al que me he referido antes es ese que me he dejado llevar física y emocionalmente también para que estuviera eso de lo que me estás hablando tú, Miguel, que creo que era necesario que Juli lo tuviera, que tuviera muchas rupturas, construcciones, que tuviera todo eso. Hay una propuesta, quiero hacer una mención, hablando de cuerpo y de movimiento, que es que hay una propuesta que había en la idea original del espectáculo y que yo creo que es uno de los aciertos, ¿verdad? Viéndolo con tiempo, que es que la función cuenta de maneras distintas lo que los personajes piensan y lo que los personajes sienten. Y ahí a mí se me ocurrió utilizar el recurso del movimiento corporal. Podríamos llamarle danza, pero no es tanto como danza, sino un movimiento corporal aplicado a eso, ¿no? Es decir, de alguna manera los actores hablaban, verbalizaban lo que pensaban y movían para expresar lo que sentían, ¿no? Y ahí hemos tenido la colaboración de Ariadna Pella, que es la que nos ha diseñado toda esa estructura de movimiento y tal, que creo que está muy inspirado y está muy bien, porque nos da una posibilidad de ver la puerta de atrás de los actores, de los personajes, digamos, y es muy chulo. Eso cuando empata bien, ¿no? Una cosa con la otra, los tránsitos de un discurso al otro funcionan bien, la verdad es que nos da un relieve sobre lo que estamos viendo de los personajes que es muy interesante. Y ahí debo decir que es una propuesta difícil, porque como decía Cayetana antes, es un texto muy, muy, muy naturalista, digamos, ¿no? Cuando lees el texto es una pareja que vive en una noche en casa de Julie y hablan sobre esa noche. No hay ninguna indicación que proponga ninguna cosa más que eso. Entonces, cuando yo les propuse a los actores, oye, vamos a bailar las cosas que sentimos, la verdad es que era una propuesta un poquito loca, un poquito así absurda. Pero bueno, pues también la acogieron con generosidad y con ganas de probarlo. Y debo decir que contar con Ariadna Pella, que es una coreógrafa excepcional, contando emociones, pues fue para mí una gran seguridad. Pero los principios del trabajo fueron complicados. Fueron de estos, ¿cómo encontramos esa forma de transitar de lo que es el discurso intelectual más verbalizado a lo que es el discurso más físico, más emocional, que es lo que bailamos y esas actitudes corporales nos van a contar? Bueno, fue complicado, pero al final creo que estoy muy contento, la verdad, que creo que es uno de los aciertos de la propuesta de puesta en escena, ¿no? Que es esa cosa, ¿no? Que conecta un poco el mundo del teatro más convencional, más de texto, con el mundo de la danza, con el mundo de la danza contemporánea, bueno, que creo que también está bien que lo utilicemos, ¿no? En ese paso del texto escrito al escénico, ¿tuviste que hacer una dramaturgia? ¿Colaboró Emma Riverona? A ver, yo tuve la suerte de que Emma me mandó la primera versión de la función que escribió y bueno, la función estaba ahí, pero había cosas. Entonces, como tenemos muy buena relación con Emma y tal, yo hablé con ella, dije, oye, me gusta tanto la función como que me gustaría intentar levantar una producción de esto. Ostras, ella no esperaba ni mucho menos que yo le dijera eso, sino que esperaba simplemente que le dijera, qué bien, mira qué bien esta función que has escrito, y ya está.
Pero no, le dije, me gusta mucho y además quiero hacerla, pero tenemos que hacer cosas. Entonces, a partir de ahí yo le sugerí, analizamos el texto juntamente, yo le sugerí una serie de cosas que ya cambió, que ya sustituyó, y durante el trabajo hemos tocado cosas de lo que era el texto original. O sea, sí hay un cierto trabajo de dramaturgia por mi parte, pero es una función que ha escrito Emma, no a 100%. Lo que pasa es que sí que la ha escrito a partir de un momento, digamos que a partir de unas conversaciones en las cuales yo le hacía una serie de preguntas y le sugería una serie de cosas. No sé si habrá preguntas, porque no veo a nadie. ¿Perdón? Ah, sí, No, sí, no. sí. Digo, es interesante, ¿me oís? Sí, Sí. Digo que es interesante y poco habitual la colaboración entre dramaturgo o dramaturga en este caso y director. Algunas veces ese trabajo común puede resultar complicado dependiendo del carácter de las dos personas, ¿no? Porque como que no se aceptan, ¿no? Los cambios, no se aceptan las ideas que pueden venir del otro lado. No sé si, porque creo que me he quedado colgado. ¿Me habéis escuchado? Sí, 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 te sí. digo. Vale. En este caso te debo decir que ha sido muy fácil todo, muy bien. Emma ha estado, vino la primera semana de ensayos que tuvimos en Madrid, ella estuvo con nosotros y le propusimos una serie de cambios a partir de esas primeras lecturas que también ella entró y corrigió y desde el primer momento que ha facilitado mucho las cosas. O sea, además, a ver, ella me dice que le gusta mucho lo que le hemos hecho, con lo cual para ella también ha sido fácil ponernos lo fácil, ¿no? Pero digamos que cuando yo le conté lo que creía que podíamos hacer con esto y qué tipo de espectáculo me gustaría intentar, la verdad es que la propuesta le gustó, no eran para nada lo que ella había imaginado, pero bueno, le gustó y se puso al servicio inmediatamente y la verdad es que ha sido un gusto tenerla de compañera de viaje también. No, ningún problema. Sí es cierto, he vivido alguna situación en la que algún autor se pone un poquito de través, como el barco este del canal de Suez, con algún director. Alguna vez he vivido alguna situación de estas, de que algún autor se ha puesto un poco de canto cuando el director hacía cosas distintas a lo que él proponía. Pero en este caso ha sido muy fácil y muy enriquecedor la colaboración de los dos. Estoy seguro de que hemos hecho un texto mejor del que habríamos hecho cada uno por su lado. Vaya. La verdad es que yo creo que sí, porque la verdad yo he visto a Emma muy generosa, sinceramente, porque el texto se ha cambiado, lo has cambiado tú, las cosas que has querido, nosotros hemos propuesto cosas y ha estado súper abierta, que otra persona es mucho más cerrada y más en una ópera prima, en una primera función. Y dices, a ver, como que, pero ella cero ego, cero, ha estado siempre muy generosa a las necesidades de Abel como director y de Ayub y mías como actores que inevitablemente asumes el personaje, lo metes dentro de tu alma y te sientes con la, no sé, te iba a decir, no con la obligación, todo lo contrario, ¿no? Como si con el derecho a opinar sobre un personaje que parece que lo conoces tú mejor que nadie, ¿no? Y te haces con él y ya no dejas ni que la autora opine porque es tuyo. ¿Sabes? Los autores tenemos esa cosa de una vez que justificas sus razones y la entiendes, es tuya a muerte y es como que no me la toques. Y entonces tiene que decir, perdona, pero es que la he escrito yo. Ya, pero ya no es tuya, ¿no? Entonces ella ha tenido la generosidad de aceptar eso, ¿no? Que a los actores nos pasa. Te enamoras del personaje, lo agarras, lo abrazas y dices, ya no me lo toques, ¿eh? Y te olvidas de que en realidad lo ha parido otra persona, ¿no? Y te lo deja bueno, pues comértelo y transitar con él, ¿no? Pero tú ya estoy... A mí Julie ya no me la puede tocar nadie. Claro. Pero como espectador, cuesta trabajo identificarse con uno en concreto de los dos personajes. Yo me identificaría con los dos. Pero tú como Julie, Cayetana, ¿en algún momento te identificas con Farouk? Porque hay un juego muy complicado. Sí, no, sí, me identifico. Entiendo su miedo, entiendo sus reservas, entiendo sus heridas, entiendo que ha transitado siempre por una sociedad
altiva y soberbia que es la occidental, que les hace sentir mal cada minuto por culpa de unos cuantos, a todos los que, bueno, pues su religión es el Islam y resulta que la islamofobia, el racismo, ahora estoy muy sensibilizada con el tema porque estoy ahí y entonces además convivo con él y entonces conozco a todos sus grupos, su gente, su familia y realmente me ha abierto un mundo que yo no era consciente y eso que soy una persona abierta, transigente, progresista, de una familia, o sea, imagínate, pero realmente yo no era consciente de los prejuicios, del lenguaje corporal, de los comentarios, ¿sabes? Realmente, sí. Y somos muy tremendos con ellos, mucho. Entonces entiendo sus heridas, entiendo perfectamente sus heridas y entiendo sus reservas y su actitud. Y además me parece un personaje que genera también empatía. Sí, mucho. Sí, sí. Y dentro de todo ese abanico de sentimientos y de emociones, tenemos una escenografía de Paco Zorín, que es otro de los grandes del espacio escénico. ¿Qué sentido real o cómo se gestó ese escenario con ese marco que a veces, bueno, que a veces no, que atrae muchísimo la atención e incluso a veces provoca un poco de vértigo al espectador? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, Paco es, ¿qué voy a contar de Paco? Paco es uno de los grandes escenógrafos que hay en España y yo creo que incluso podríamos ampliar un poquito el marco y decir que en Europa y es un tío que está trabajando muchísimo, está dirigiendo ópera por todas partes, está haciendo muchas cosas y yo tengo el gran privilegio de que cada vez que le llamo para que haga alguna cosita conmigo, pues lo hace. Me escucha y busca tiempo de donde sea para poder hacerlo. Yo le estoy muy agradecido por eso, porque la verdad es que se trabaja muy bien con Paco. Yo le pedí a Paco, para mí una cosa fundamental de este texto era no podíamos hacer una propuesta realista del texto. Porque el texto, a pesar de tener un aspecto realista, en la primera lectura, digamos, sí que en el pozo había algo ahí que no era del todo realista. No podíamos hacer un discurso lineal de esta historia. En consecuencia, como no podíamos hacer un discurso lineal, no podíamos poner eso en un espacio escénico descriptivo naturalista. Entonces, a partir de ahí, de pensar y pensar y pensar y pensar, yo pensaba cuál es el gran símbolo de esta función. ¿Qué queremos contar? ¿De qué habla esta función? Pues habla de una puerta. Bueno, pues lo que yo quería era una puerta. Quiero una puerta, pero no una puerta realista. Y le dije a Paco, igual que Giacometti estiliza la figura humana, yo necesito que me estilices la figura de una puerta. Entiéndase puerta como dintel, paso de comunicación entre dos espacios, entre dos mundos, etcétera, etcétera. Es decir, y acabé diciéndole, necesito un espacio escénico que no sea escenográfico, sino que sea escultórico. Por favor, necesito una estilización de una puerta que tenga más valor escultórico que no escenográfico. Y bueno, y Paco se puso a trabajar con eso, y después de haber hablado sobre la función y lo que pensábamos y lo que queríamos y tal, él me iba preguntando, oye, pero ¿no vas a querer que haya una mesa y unas sillas? Digo, no, y no vas a querer, seguro, que no vas a querer que haya un mueble o que haya no sé qué, no, una puerta para que salgan y vayan, no quiero nada, quiero un elemento principal que sea esa ventana al mundo, que es esa ventana que comunica esa casa con la calle. Y bueno, y la verdad es que al cabo de muy pocos días me llamó para presentarme lo que me presentó, que ya se parecía mucho a esto que está en el escenario, porque me pareció muy bueno. Incluyó esa pantalla que hay en ese cubo, digamos, esa pantalla que yo en principio no estaba prevista, o sea, a partir de ahí hubo que inventar todos los contenidos para esa pantalla, pero que el espacio escénico, ese embudo que comunica esos dos mundos, a mí me pareció fantástico, me pareció genial. Es un poquito incómodo para los actores porque a veces tienen que dejar cosas ahí. ¿Qué va? Amo el cubo. No tengo nada que decir en contra. Lo que pasa es que a veces
está muy inclinado y se resbala las copas, pero depende del teatro, pero no tengo nada que decir en contra, es súper bonito y Muy es bonito. una... Sí, sí, A ver el español es otro mundo que ahora vamos a indagar en él, porque el español tiene al público al mismo nivel y hacia arriba y encima. Es decir, Por la inclinación del escenario. no, están en una grada. Sí. En la sala pequeña es la sala Margarita Sirgu y es una grada y el público está aquí. O sea, encima de ti. Quiero decir, esta ruptura de la cuarta pared que Abel ha propuesto va a ser hablar aquí. Directo. Tiene mucho interés, vamos, o sea, tiene mucho, es mucho, muy mágico. La gente, bueno, pero vamos, por ahora hemos hecho en teatros convencionales. Ahora nos metemos en la sala, que es para lo que está parido el espectáculo, y vamos a ver, pero yo creo que va a ser todo un viaje. Sí, va a ser un experimento, sí. Yo creo que va a ser todo un viaje más añadido. Yo creo que Bueno, en conclusión... Calle. ¿no? Perdón, un segundo. Calle, yo estuve esta semana pasada, allí en la sala pequeña, mirando una cosa de luces y tal, y tomando medidas, y va a quedar muy chulo. ¿En serio? Tranquila, va a quedar espectacular. Sí, me notas inquieta, Sí. lógicamente, porque claro, el espectáculo se parió para la sala pequeña del Español, ¿vale? Y estábamos ensayando para ahí, pero luego lo hemos desarrollado en salas convencionales. Por la pandemia no se pudo estrenar donde era. Entonces ahora volvemos a su origen, pero ahora la adaptación es a la inversa y lógicamente nos genera mucha inquietud. ¿Sabes? Claro, oye, Cayetana, y el otro día escuché a José Luis Gil que dice que el espectador ahora, el espectador de la pandemia, es distinto, que ya no tose. ¿Cómo se vive actuar delante de un público enmascarado Mira, todo el el rato? espectador de la pandemia es un espectador más consciente que nunca, porque ha salido de su casa en plena restricción, en pleno consejo de no moverse. Aún así, coge a la persona que quiere de la mano, se pone la mascarilla, compra una entrada, sale a la calle y va a una sala. Es decir, es un espectador sin miedo. Es un espectador que necesita escuchar la palabra, que necesita alimentar su espíritu crítico. Es un espectador que vence las fronteras. Es un espectador más consciente y más voluntarioso que el de siempre. Sí. Es como el actor que ahora va de gira. Es un actor, ¿sabes? Un equipo entero que decide ir de gira a pesar de todo. Porque de cada bolo comen 50 familias. Y entonces, a pesar de todo, hay que seguir, porque luego si no ponen en marcha la máquina es mucho más difícil. Y todos tenemos esa conciencia. Y todos estamos responsabilizándonos cada uno de su parte. Entonces es muy bonito y se crea un cordón umbilical con el espectador mucho más fuerte que nunca. Más fuerte. Suenan muchos menos móviles, hay menos toses y la gente es un silencio sepulcral porque está como valorando el momento, valorándolo, valorando que te hayas cruzado España para ir ahí, agradecido y valorando que has salido de casa a pesar de todo para verte y escucharte. Y eso es una cosa muy, muy valiosa. Hay mucho de heroicidad en lo que estás comentando, por parte de vosotros, también por parte de los espectadores, también por parte de todos los que formamos parte de esta industria del teatro y que comprometidos con ella para que no se nos venga abajo. Entonces es muy importante lo que estás diciendo y creo que hay que darle valor a los espectadores, como tú dices, y también a vosotros y a todo lo que tiene que ver con el teatro actualmente. Yo creo que sí, que tiene valor y a la productora, que hace un enorme esfuerzo por tener la función viva. O sea, quiero decir, enorme esfuerzo por tener la función viva y no decir, bueno, aquí chapamos y ya no. Aquí seguimos y hay que seguir porque es una cuestión de línea editorial, además, de supervivencia, ¿sabes? Es una cuestión de que hay que resistir hasta que esto pase. Que es que si no se cae todo, se cae el mundo. Tenemos que cada uno poner de nuestra parte y todos estamos haciendo un esfuerzo. Y el esfuerzo del espectador es muy valioso. El espectador es inteligente, es sensible. Yo como hija de actores profundamente intelectuales y cultos y que han vivido su dedicación a la interpretación conscientes del poder transformador de la palabra en plena dictadura y transformando una sociedad
de una ciudadanía que necesitaba oxígeno. Mis padres han estrenado a los autores prohibidos, se han jugado el dinero, les han cerrado teatros, les han hecho de todo, precisamente por creer en ese valor y en ese poder de la palabra. En un momento, en plena dictadura, en un país que estaba cambiando, esos actores de esa generación fue fundamental. Fueron 20, 30 actores, que todos tenemos en la cabeza, quedan 4 vivos, y eso ha sido lo que yo he vivido y el legado que me han dejado, y intento estar a la altura. Y estar a la altura es ir a Molina de Segura a hacer la función. Por cierto, en Molina, en la actuación de Molina fue la número 17, llevabais ya 16 antes. 17 y luego ha sido una más, ¿no? ¿Una más? Sí, Benicarló. Y ya Ah, está, sí. 18. ¿Y cómo se...? Carlos, 18. ¿Qué tenéis en proyecto? ¿Vais a seguir por el Mediterráneo? ¿Vais a subir? Bueno, vais a Madrid, me imagino. Por larga vida con puertas abiertas. Porque estamos todos enamorados del proyecto. Entonces, cuando hay amor, enamoramiento, pues entonces estiras esto hasta que lo haya visto todo el mundo posible, ¿no? Ahora entramos en una etapa muy bonita, que es el español. Los teatros más. Me imagino que serán más actuaciones, ¿no? En el español. Un mes. En el español, un mes en el Romea de Barcelona. Y luego continuamos la gira octubre, noviembre y diciembre. Y la idea es volver a Madrid otra vez en enero. Ajá. Es una maravilla, en plena pandemia. Sí, debo decir que es muy importante 2 cosas. Una, quería abundar en lo que decíais de que la respuesta del público es muy emocionante. Es muy emocionante ver que la gente sigue yendo al teatro, sigue asistiendo a propuestas culturales, aún a riesgo de, que eso es tremendo. Yo es algo que no me habían llegado a plantear nunca, que podía haber una actitud heroica en el hecho de ser espectador, ser militante del consumo de la cultura. Eso me parece maravilloso. Y otra cosa que también es muy importante para este espectáculo es lo que decía ahora Cayetana. Estamos felices con la función que hemos hecho. Cayetana está feliz haciendo la función que hemos hecho, y eso para todos es muy importante, muy importante. O sea, Cayetana no es así porque ella nunca va a ponerse galones de qué tal, porque no sé qué, pero ella es una figura importante en esta producción. Y es decir, el espectáculo camina si Cayetana camina con él. Y Cayetana está siendo de una generosidad espectacular de cara a que esto tenga toda la vida posible, toda la vida necesaria, ¿no? Con lo cual, desde este lado estamos muy emocionados y agradecidos con el público, y muy agradecidos y emocionados con Cayetana, que es lo que está dando un poco gracias, Pero es verdad, también es cierto. Mutuo. Es cierto lo que has dicho, Cayetana, de que está siendo una época en que hacer teatro es muy difícil, porque hay un montón de dificultades sumadas a todo lo normal, con lo cual el trabajo de organización, producción, distribución es mucho más complejo de lo que era hace 1 año y medio, y creo que Cayetana tiene un gran mérito, también tiene un gran mérito el equipo que tenemos trabajando para vender y para gestionar que esto continúe vivo y que continúe saliendo en las condiciones que está saliendo, que son muy buenas. Sí, es que me gusta mucho el espectáculo, y yo creo que una vez que todos hemos hecho el esfuerzo de poner esto en pie, que es una cosa bonita, hay que intentar que llegue al máximo número de público posible, ¿no? Creo que el esfuerzo se recompensa de esa manera. Y yo soy muy feliz haciendo esa función, es verdad. Y me dijo un día Abel, yo necesito que tú seas feliz, porque si tú eres feliz, yo voy a ser feliz. Y entonces eso, ¿sabes? O sea, un poco es eso, ¿no? Que realmente lo entiendo muy bien, porque yo también he producido, y entonces cuando levantas un espectáculo y bueno, si la gente va bien, pues entonces todo va bien. Sí, porque bueno, sí, no es imposible. Claro. Y yo estoy muy Mira, yo no quiero entreteniros más porque no veo que haya participación de público, y ahora qué es. Pero sí que me gustaría concluir diciendo que lo que yo pienso de la obra es que lo que rodea al tema principal es el miedo. Hay miedo por todos sitios. Miedo por un personaje, miedo por otro. El miedo es lo que mueve la acción dramática del texto, ¿verdad?
Sí. Bueno, Toda clase de miedos. cuando empezamos a trabajar, yo les dije a los actores, si tuviéramos que reducir esta función a una palabra, la palabra sería el miedo. ¿De qué habla esta función? Habla del miedo. Del miedo. Habla del miedo de Julie por esa noche que está sucediendo, por todo lo que comporta esa noche y por todo su background personal, que también genera miedo. Y habla del miedo de Ayub, de Pierre, que nos va a contar durante la función cuál ha sido su peripecia y cómo viven esta gente, cómo se enfrentan a una sociedad que les es hostil, cómo tienen que desplazarse de un lugar a otro arriesgando vida, cómo lo difícil que es para un inmigrante dormir en un sitio donde poder conciliar el sueño sin sufrir, en cualquier sitio, en una pensión, en una plaza, en una calle, en un banco, donde sea, cómo se puede dormir con miedo. Eso es tremendo. O sea, yo creo que lo más importante de esta función es que nos hace entender de una forma profunda y sincera que las víctimas de los dos lados de este conflicto, tanto los católicos como los musulmanes, son personajes que por culpa de alguien que ha decidido hacer con su religión algo que no estaba diseñado así, han decidido convertir en violencia una cosa que no había sido diseñada para eso, como los dos viven con miedo. Los dos viven con miedo de esos locos, de esos descerebrados que han decidido aterrorizar al mundo pretendidamente cumpliendo un mensaje divino. Eso es lo maravilloso de esa función. Que no nos podemos permitir el lujo de simplificar este conflicto, no nos podemos permitir el lujo de generalizar ni de culpabilizar a nadie. Este mundo, desgraciadamente, está lleno de víctimas. Los culpables son muy pocos. Y eso es lo que nos cuenta la función y creo que es de una importancia capital para todos nosotros. La verdad es que sí, así es. Estoy muy de acuerdo. También tengo que decir que el miedo es el discurso que nos lleva a un final esperanzador. Yo me quedé enganchado con la idea, quizás fue en mi fantasía o quizás es también mi deseo, pero de que existe un espacio de comunicación entre los dos y que ahí hay una línea de esperanza, ¿no? Como de futuro, ¿no? De un futuro que se puede cambiar. Entonces, sí que es verdad que el discurso es el miedo, ¿no? Y aparece así, pero también nos lleva a abrir las puertas para encontrarnos de otra forma, para cambiar nuestra vida. Sin duda, la función apuesta por el diálogo, la función apuesta por ponerse en el lugar del otro, por escuchar sus razones, por abrazar la diferencia, por darle la mano al otro. La función acaba llena de luz y de esperanza y de amor como fuerza catártica en todas sus acepciones. Quiero decir, y eso es de lo que habla, por eso la gente se va reconfortada a pesar de todo, porque tira un lazo a la relación humana como base de todo. Sí, hay un final, yo creo que es un final muy esperanzador. ¡Oh, es tan bonito! Pero tiene una cosa que me parece maravillosa, que es que son dos personajes que se han escuchado y se han hablado sinceramente y se han criticado sinceramente, pero se han escuchado el uno al otro y después de haberse escuchado han descubierto que hay un futuro posible común. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si se escucharan los unos a los otros, hay futuros posibles, ¿no? El problema es que cuando los conflictos humanos se enquistan, digamos, los grupos enfrentados dejan de escucharse y a partir de ahí ya no hay solución. Yo creo que si hay moraleja en esta función es que el principio de la solución está en un hecho tan simple como escucharse. Bueno, pues eso es lo que yo pienso, lo que creo y lo que deseo es que esta función tenga un futuro muy, muy, muy largo, que podamos volver a veros por la región y sobre todo agradeceros vuestra presencia y el apoyo y bueno, que habéis dejado otros compromisos para estar aquí. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a Murcia. ¿Verdad? Sí, vamos, no sé cuándo, pero vamos.
¿Al Teatro Circo o al Romea? ¡No me acuerdo! Yo diría que al Romea. Al Romea. Creo que me suena que al El Romea. Romeo también, pero ahora mismo no me acuerdo. Muy bien, pues yo Pues habrá que volver a veros. quiero agradeceros doblemente, agradeceros por el espectáculo que vimos el pasado viernes aquí en el Villa y agradeceros por este rato de conversación que hemos tenido aquí tan interesante, que yo creo que nos hace profundizar en el valor y en el significado del teatro. Esto nos ayuda a reflexionar sobre lo que significa para cada uno. Bueno, daros las gracias, darle también las gracias a Miguel, que ha hecho de moderador. Y nada, pues seguimos en la brecha, seguimos trabajando para que el teatro continúe y para que nos volvamos a encontrar en el camino. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Gracias. Muchos besos. Gracias, buenas noches. Léete mi libro. Hasta mañana, Abel. Hasta mañana. Chao, Mónica.